Con el avance tecnológico no hay barreras para la educación. Esto lo puedo confirmar, gracias a un reporte realizado por el INEGI en el segundo trimestre del año 2020, donde afirma que la población de 6 a 11 años de edad que fueron matriculados en una institución educativa recibieron sus clases virtuales. La educación virtual es una modalidad de enseñanza que hace uso de herramientas tecnológicas. Entre ellas están la radio, la televisión y el Internet. Este último haciendo uso de instrumentos como una computadora de escritorio, una tablet, un celular, etc. Para tener una mejor comprensión de esta modalidad, enseñaré sobre las características y también en qué se diferencia de la educación presencial. Entre las principales características de la educación virtual está que el aprendizaje es independiente y colaborativo. Esto significa que se puede trabajar de manera autónoma y grupal, así es. Grupalmente se puede trabajar en la educación virtual. Segundo, el docente y el estudiante ocupan espacios diferentes. Un gran beneficio de esta característica es que tanto el docente como el alumno pueden, en el caso del docente, dictar y el alumno recibir la educación, la información desde los lugares más cómodos, como ellos se sientan. Tercero, el tiempo y la distancia ya no es un obstáculo. Cuarto, existe facilidad de comunicación entre estudiante, profesor y viceversa. Quinto, los materiales y los recursos para el estudiante siempre están disponibles y aún puede consultar las veces que desea. Y por último, esta modalidad permite llevar clases de manera interactiva y flexible. Se adapta a las necesidades del estudiante. Ahora, siguiendo con la educación virtual, es momento de que comparta diferencias sustanciales de esta modalidad. Vale decir, la modalidad de la educación virtual versus la modalidad de educación presencial. Respecto a horarios, en la educación virtual los horarios son flexibles, pues estos se pueden adecuar a las necesidades del estudiante. En cambio, en la modalidad presencial, los horarios están limitados a lo estipulado ya por la institución. Referente a la relación entre compañeros, en la educación virtual no hay interacción directa entre ellos, o sea, físicamente no hay mucha interacción, a menos que sea más o menos por aquí, como una teleconferencia. Sin embargo, en la educación presencial hay más probabilidad de trabajo en conjunto, más probabilidad de interactuar en tiempo real y otra experiencia de manera física. Ahora, hablando de disponibilidad de materiales, bueno, aquí sí. En la educación virtual, estos materiales, estos recursos están 100% disponibles. Están al alcance del celular, de la computadora, de la tablet. Pero en la educación presencial, pues la disponibilidad será de acuerdo al ritmo como van llevando las clases. O si hay una biblioteca, pues obviamente es física y hay que trasladarse a ese lugar. Bueno, ahora si nos referimos a la comunicación e interacción con los docentes, en la educación virtual se puede dar tutorías online, puede haber comunicación mediante mails y base de conocimientos. En cambio, en la educación presencial se tendría que esperar al día de la clase para una comunicación con el docente.
Otro, respecto a los costos, aquí sí hay buena diferencia. En la educación virtual se puede ahorrar un poco, ya que no vas a tener gastos de viáticos ni tampoco pasaje, alimentos, almuerzo, por ahí un antojo, estando de camino o regresando o durante las clases. Es todo lo contrario lo que sucede en la educación presencial. Pues allí sabes qué gastos tienes que cubrir, muy aparte de la mensualidad, por supuesto. Pasamos a hablar de las tutorías o consejerías. En la educación virtual, las consejerías pueden ser dentro de las 24 horas o según el horario estipulado por la institución. A veces hay políticas donde pues te dicen que la tutoría, la consejería la recibes, la recibes dentro de las 24 horas, en fin. En la educación presencial se debe esperar a la fecha. Hay un curso llamado tutoría, ahí tienes tu tutor y ahí pues recibes la respuesta a la orientación que buscas. Finalmente, en esta ocasión hablaremos una diferencia más, el comienzo de clases, muy importante. Y a veces determinante para elegir una carrera o en qué universidad estudiar. Bueno, en la educación virtual puede ser en cualquier momento. Ya que las clases inician, están a disponibilidad en cualquier momento. Termina un semestre, puede iniciar otro. En cambio, en la educación presencial ya existe una fecha de inicio determinada previamente. Sí, esas son un resumen de algunas características sustanciales. Por supuesto, existen muchas más. Claro que sí, porque es un método, es una modalidad, bueno, ambas completas y obviamente cada uno con un sistema adaptado para que el estudiante pueda pues salir profesional de cualquiera de esas dos formas. Ahora, para concluir y a modo de resumen, me gustaría resaltar que la educación virtual es una modalidad de enseñanza que hace uso de herramientas tecnológicas, ¿sí?, que eliminan la distancia y el tiempo entre el alumno y el docente. Además, la educación virtual posee características, como decía, que hacen posible transmitir una enseñanza de calidad. ¿Sí? De calidad. Sí es posible. En comparación con la educación presencial, podemos afirmar que la educación virtual es mucho más accesible para lograr su fin. Hablamos de costos, hablamos de flexibilidad, hablamos de algunas facilidades. Pero por supuesto, no podría confirmar que es mejor. No podría, no me atrevo. Ahora, deseo que veamos la educación virtual como una oportunidad para todas las personas que consideraban la distancia, el tiempo, el lugar, la economía como obstáculos. Que sea una oportunidad para esas personas que pensaban de esa manera, ya que yo considero que la educación es un derecho o debería ser un derecho y que cada día es más accesible. Esperamos que sea al 100% accesible para todos y sin excepción.